Ya. Muy bien. Buenas noches, mi hermanita Pili, mi hermanita Elena, mi hermanita Betty. Un gusto verlas. Vamos a empezar con el estudio de Ezequiel y vamos a entonar el himno 186. Vamos a entonar el himno 186. Hace años escuché. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora vengo sé que mi Cristo anuncia ya el fin. Atención, la vista levantar, la redención muy cerca ya está. Oh, de guerras por doquier, violencia y maldad, no dudes, vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confiamos con nuestro reino, proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, nadie está levantar, la redención muy cerca ya está. Amén. Una vez más, bienvenidos. Les doy a todos a esta noche de oración, de estudio de Ezequiel. Vamos a empezar con una oración. Querido Padre Celestial, gracias, mi Señor, por esta hermosa noche que nos estás dando para poder abrir tu santa palabra. Mi Señor, te queremos pedir perdón primeramente por nuestros pecados. Perdónanos porque quizás hemos errado, hemos fallado, mi Señor, mas aquí estamos para reconocer que somos pecadores y queremos estar bajo tu mano protectora, mi Señor, para que nos ayudes a seguir adelante. Mi Señor, también te pedimos que nos sigas guiando con tu Santo Espíritu para poder tener ese discernimiento que tanto necesitamos en estos momentos, para que nuestra mente tenga mucha apertura y pueda entender palabra por palabra y asimilarla y poderla compartir con nuestros seres queridos. Ayúdanos a fortalecernos, ayúdanos, mi Señor, a tener ese gran amor que tú nos tienes hacia nosotros con nuestro prójimo. Ayúdanos a perdonar, mi Señor, también a nuestros enemigos, a las personas que nos hacen daño. Mi Señor, también te pedimos que esta luz que vayamos a recibir en esta noche pueda ser también para que sea transmitida a las demás personas y también tengan ese conocimiento de cómo va a ser la patria celestial, mi Señor, que tanto añoramos ya conocerla, mas sabemos que falta todavía un poco de tiempo para que más personas conozcan de ti. Gracias, mi Señor, una vez más por tus bendiciones y síguenos cuidando, por favor, a todos. En el nombre del Señor Jesús, amén. Muy bien, vamos a darle paso a nuestro hermano Mauricio, que tendrá el estudio de Ezequiel.
Bien, buenas noches, queridos hermanos. Es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes para seguir con el estudio de la serie de Ezequiel, ¿no verdad? Voy a tratar de, ojalá no me moleste la garganta. Hemos estado con una tensión bastante fuerte, ¿no verdad? Pero seguimos adelante. Vamos a ver. Nosotros habíamos estudiado ya, habíamos terminado el capítulo 42, habíamos visto las medidas allí de la casa de Dios, habíamos visto que se midió el contorno, ¿no verdad? Le dimos allí las medidas, 500 cañas de cada lado, recuerdan allí las medidas, ¿no verdad? También habíamos comparado con la visión que tuvo Juan en el Apocalipsis, en donde habíamos visto que era cerca de 4 millones de kilómetros cuadrados el área, ¿no verdad? Que Juan había visto la ciudad santa descender como una esposa ataviada para su marido. Así que había visto esto. Ya nosotros también habíamos visto en Ezequiel, también te dan las medidas, pero del contorno de la casa, ¿no verdad?, de Dios. Hasta allí estamos todos atentos porque eso es lo que habíamos visto. Se nos pasó por alto el video, ¿no verdad? No tuvimos tiempo el día jueves y no pudimos poner el video para que ustedes puedan ver la maqueta, ¿no verdad?, que está allí puesta, y entonces lo vamos a poner ahora para que ustedes vean cómo van las recámaras, ¿no verdad? ¿Se acuerdan que habíamos visto que había 3 pisos? Y esos te indica qué tamaño eran las recámaras, etcétera, etcétera. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video de las dimensiones de Ezequiel 42, la casa de Dios. Capítulo 42. Me trajo luego al atrio exterior, hacia el norte, y me llevó a la cámara que estaba delante del espacio abierto que quedaba enfrente del edificio, hacia el norte. Delante de la puerta del norte su longitud era de 100 codos y el ancho de 50 codos. Frente a los 20 codos que había en el atrio interior y enfrente del endosado que había en el atrio exterior estaban las cámaras, las unas enfrente de las otras en 3 pisos. Y delante de las cámaras había un corredor de 10 codos de ancho hacia adentro, con una vía de 1 codo, y sus puertas daban al norte. Y las cámaras más altas eran más estrechas, porque las galerías quitaban de ellas más que de las bajas y de las del medio del edificio, porque estaban en 3 pisos y no tenían columnas como las columnas de los atrios, por tanto eran más estrechas que las de abajo y las del medio desde el suelo. Y el muro que estaba afuera enfrente de las cámaras, hacia el atrio exterior delante de las cámaras, tenía 50 codos de largo, porque la longitud de las cámaras del atrio de afuera era de 50 codos, y delante de la fachada del templo había 100 codos. Y debajo de las cámaras estaba la entrada al lado oriental para entrar en él desde el atrio exterior. A lo largo del muro del atrio, hacia el oriente, enfrente del espacio abierto y delante del edificio, había cámaras. Y el corredor que había delante de ellas era semejante al de las cámaras que estaban hacia el norte. Tanto su longitud como su ancho eran lo mismo, y todas sus salidas conforme a sus puertas y conforme a sus entradas. Así también eran las puertas de las cámaras que estaban hacia el sur. Había una puerta al comienzo del corredor que había enfrente del muro al lado oriental para quien entraba en las cámaras. Y me dijo, las cámaras del norte y las del sur que están delante del espacio abierto son cámaras santas en las cuales los sacerdotes que se acercan a Jehová ponerán las santas ofrendas. Allí pondrán las ofrendas santas, la ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado, porque el lugar es santo. Cuando los sacerdotes entren, no saldrán del lugar santo al atrio exterior, sino que allí dejarán sus vestiduras con que ministran, porque son santas. Y se vestirán otros vestidos, y así se acercarán a lo que es del pueblo. Y luego que acabó las medidas de la casa de adentro, me sacó por el camino de la puerta que miraba hacia el oriente, y lo midió todo alrededor. Midió el lado oriental con la caña de medir, 500 cañas de la caña de medir alrededor. Midió al lado del norte 500 cañas de la caña de medir alrededor. Midió al lado del sur 500 cañas de la caña de medir. Rodeó al lado del occidente y midió 500 cañas de la caña de medir. A los 4 lados lo midió. Tenía un muro todo alrededor de 500 cañas de longitud y 500 cañas de ancho, para hacer separación entre el santuario y el lugar profano. Bien.
Ahí está, ¿no? ¿Verdad? Lo que habíamos estudiado en el capítulo 42, ahí está claro lo que habíamos estudiado, ¿no? ¿Verdad? ¿Puedes ayudarme, por favor? Bien, vamos ahora a comenzar con Ezequiel capítulo 43. Ezequiel capítulo 43. Y lo que vamos a estudiar el día de hoy, o la noche de hoy, es acerca de la gloria de Dios. La gloria de Dios que nuevamente regresa a la casa del Señor. Nosotros habíamos estudiado en Ezequiel capítulo 10 y en el capítulo 11 que en el templo que había hecho, ¿no verdad?, que estaba aquí en la tierra, Dios había abandonado el templo. Y sabemos por qué. Dios durante todo el Antiguo Testamento, Él ha tratado de vivir en medio de nosotros. Repito, Dios en el Antiguo Testamento, siempre Él ha intentado, ¿no verdad?, vivir en medio de nosotros. Si ustedes recuerdan, ustedes ven las películas, ¿no verdad?, allí ustedes van a ver al pueblo de Israel y ustedes van a ver el santuario. Y en el santuario se ve una nube grande allí, ¿no verdad?, que implica que Dios, la presencia de Dios está allí en el campamento. Así que, repito, Dios siempre ha querido vivir con nosotros. Y esto que Dios nos está indicando, la casa de Dios, Él nos va a indicar que la gloria de Dios, o sea, la presencia de Dios, nuevamente va a llenar este lugar. Vamos a leer. Versículo número 1, Ezequiel 43:1, dice lo siguiente. Me llevó luego a la puerta, la que mira hacia el oriente. El oriente sabemos que es el este, ¿no verdad? Ya nosotros hemos visto en los capítulos del 41 y 42 las medidas que estaban en la puerta del lado del sur, las puertas del lado del norte, hemos visto la puerta del occidente y ahora vamos a ver qué cosa, la puerta del lado de oriente. Pero ya vimos sus medidas. Alguien me va a decir, ya hemos visto las medidas. Dios está por enseñarle a Ezequiel algo más con respecto a la puerta del oriente. Miren lo que sigue diciendo, versículo 2. Versículo 2. Y vi, dice Ezequiel, que la gloria del Dios de Israel venía del oriente. Su sonido era como el sonido de muchas aguas. ¿Se recuerdan ustedes qué significan aguas? Mucha gente, ¿no verdad? Y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Ahora, es importante que ustedes entiendan algo. Cuando Dios habla del norte, ustedes van a escuchar en toda la Biblia, el lado del norte. La Biblia dice, por ejemplo, en Ezequiel 9, y del lado de la puerta del norte venían 6 verdugos. Ustedes recuerdan esa parte, ¿no verdad? Venían 6 verdugos, cada uno con un instrumento en su mano. ¿De dónde venían? Del lado de la puerta ¿de qué? Del norte. Cada vez que se menciona el norte, por ejemplo, Babilonia, ¿por dónde venía? Dice, las familias, dice en Jeremías 1:15, yo, dice Dios, voy a reunir a las familias del norte. Y cuando Dios se refería al norte, se estaba refiriendo al juicio que tiene Dios, ¿no verdad?, para el pueblo o para la tierra. Babilonia viene del norte. Los medos, que tienen que ver con el Armagedón, que es la liberación del pueblo de Dios, también vienen ¿de dónde? Del norte. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos hasta allí? Ahora, cuando la Biblia te habla del oriente, siempre tiene que ver con la venida del Señor. Repito, cuando la Biblia te habla del oriente, ¿no verdad?, siempre tiene que ver con la venida del Señor. Miren por ejemplo esto. Vámonos a Mateo capítulo 24. Vámonos a Mateo, no me pierdan Ezequiel. Vámonos a Mateo capítulo 24. Capítulo 24, versículo 27. Mateo 24, 27. ¿Lo tenemos allí? Mateo 24, 27. Dice lo siguiente.
Porque igual que el relámpago sale ¿de dónde? Sale del oriente, ¿no? ¿Verdad? Ahí está hablando del oriente. Y se muestra hasta el occidente, de este a oeste. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces Jesús mismo estaba comparando su venida, que iba a ser ¿desde dónde? Del oriente, así como un relámpago que viene del este, que viene del oriente y se muestra hasta el oeste, hasta el occidente. Así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Entendemos hasta allí? El oriente, repito, cada vez que se habla del oriente, tiene que ver, repito, con la venida del Señor Jesús. Mira esto. Vámonos a Zacarías 14:4. Zacarías, libro de Zacarías, capítulo 14, verso número 4. Zacarías 14:4. Dice lo siguiente. ¿Lo tenemos? Zacarías 14:4. Dice allí, en aquel día, está hablando del tiempo futuro, ¿no? ¿Verdad? Después del Armagedón. El Armagedón está en el versículo 3, 14:3, Zacarías 14:3. Pero estamos en el 4, después de la liberación del pueblo de Dios. Dice allí, en aquel día se afirmarán sus pies sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén. ¿En dónde? Al oriente. Así que, ¿qué dice allí? Los pies del Señor Jesús, dice allí, sus pies se afirmarán sobre el monte de los olivos que está en el lado oriente ¿de qué? De Jerusalén. ¿Entendemos hasta allí? Y el monte, dice allí, de los olivos se partirá a la mitad de este a oeste, de oriente a occidente, ¿no? ¿Verdad? La palabra oriente es este, la palabra occidente es oeste. Nota que está hablando allí de este a oeste, formando un valle muy grande. Los que hemos estudiado ya esta profecía, entendemos que se trata de la venida, la segunda venida de Jesús, ¿no? ¿Verdad? Cada vez que el Señor Jesús o las profecías te hablan del oriente, se refiere a una venida ¿de quién? Del Señor Jesús. Ustedes se acuerdan también, vamos a recordar otro versículo. Ustedes recuerdan en la primera venida de Jesús, ¿en qué forma vino el Señor Jesús? ¿En qué forma? En forma de un bebé, de un niño, ¿no? ¿Verdad? Un niño se ha nacido, príncipe, ¿no? ¿Verdad? Nos es dado. Ahora mira, vamos a Mateo 2:2. Mateo capítulo 2, verso 2. Mateo capítulo 2, versículo número 2. Miren lo que dice allí. Mateo 2:2 dice lo siguiente. Esto está hablando de la visita de los sabios, dice mi Biblia, los sabios ¿de dónde? De Oriente. Dice, preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues su estrella hemos visto ¿en dónde? ¿En qué lado? En el oriente. Nota que siempre que habla del oriente, habla de la venida de Jesús. Pues su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Así que nuevamente está hablando del oriente en la primera venida. Zacarías habla del oriente en la segunda venida, ¿no? ¿Verdad? Ezequiel también habla del oriente cuando resulta que Dios se aleja del templo, se aleja, la gloria de Dios abandona el templo. Ezequiel, vámonos al libro de Ezequiel, capítulo 11. Ezequiel 11, versículo 22 y 23. Esto ya lo hemos visto. Está en el estudio de la serie, ¿no? ¿Verdad? De cuando estudiamos el capítulo 10 y estudiamos el capítulo 11. Capítulo 11, versos 22 y 23. Dice allí, ¿lo tenemos? Dice lo siguiente. Después alzaron los querubines sus alas y las ruedas iban en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos.
Versículo 23, la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad, o sea, se estaba preparando ¿para qué? Para irse, porque la gloria se elevó, no se quedó allí en la ciudad, ¿no, verdad? En el templo, se elevó y se puso sobre el monte que está ¿en dónde? Al oriente de la ciudad. ¿Qué monte es el que está en el oriente de la ciudad? Lo vimos en Zacarías. ¿Cuál es el monte que está al oriente? El monte de los olivos. El monte de los olivos. Ahora, si ustedes van y buscan Hechos 1, Hechos 2, ustedes van a encontrar allí que cuando el Señor Jesús se fue, ¿no, verdad? Se fue, ¿en dónde estaban los discípulos? En el monte de los olivos. Oiga, todo cuando la Biblia menciona el oriente, tiene que ver, ya sea con la ida o con la venida de ¿quién? De Jesús. Tiene que ver con Jesús, tiene que ver con Dios. ¿Entiendes ese punto? Ahora, ¿por qué abandonó la gloria de Dios el templo? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué? Vámonos a Ezequiel capítulo 8. Ustedes pueden leer todo el capítulo 8, ahí está, ¿no, verdad? ¿Por qué Dios abandonó el templo? Pero quiero referirme al versículo 16 precisamente. 8:16. Miren lo que dice allí. Ezequiel capítulo 8, verso 16. Dice lo siguiente: me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Está hablando que Dios lo llevó a Ezequiel al atrio de adentro de la casa de Jehová, y vi que junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, habían 25 hombres, con sus espaldas vueltas al templo de Jehová y con sus rostros hacia dónde estaban mirando. ¿Hacia dónde estaban viendo? Al oriente. Si ellos estaban viendo al oriente, ¿qué representa el oriente? El oriente representa ¿a quién? A Jesús. ¿Por qué ellos estaban mirándole al oriente y ellos estaban dándole la espalda a quién? Al templo. ¿Dónde estaba Dios? En el templo. Pero le estaban dando ¿qué cosa? La espalda allí, ¿no, verdad? Y sigue diciendo: y con sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose ¿hacia dónde? Hacia el oriente. ¿Entendemos allí qué es lo que está diciendo la Biblia? ¿Qué es lo que está diciendo Dios en esas visiones? Que estas personas que se supone sirven en el ministerio del templo, estaban dándole la espalda al templo, donde estaba Dios, y estaban adorando ¿a quién? Al sol, como que si fuera el mismo Jesús. Por eso dice allí hacia el oriente, porque el oriente tiene que ver ¿con qué? Con el Señor Jesús. ¿Entendemos hasta allí? Y mira, y tengo muchos otros versículos más, pero yo creo que es suficiente para entender lo que el Señor Jesús trata de dar a entender en la Biblia, en estas palabras, ¿no, verdad? Vamos a volver nuevamente a Ezequiel 43. Ezequiel 43. Y dice allí: ¿por dónde se fue la gloria del Señor? ¿Por dónde? Por el lado oriente. Recuerdan, se elevó y se fue hacia el monte que queda en el lado oriente, que es el monte de los olivos. Así que Ezequiel dice en el versículo 2: y vi que la gloria del Dios de Israel venía ¿desde dónde? Venía desde el oriente. Es que él, la gloria de Dios, se había quedado ¿en dónde? En el monte de los olivos, allí en el oriente. Pero ¿dónde debía estar? En el templo. Pero como en el templo no lo querían, ¿por qué no lo querían? Por las cosas que se hacía dentro del templo. Mira, Dios no puede estar, y te lo digo con énfasis, Dios no puede estar en un lugar, llámese templo, llámese iglesia, en un lugar que a Dios no lo quieren. Y tú vas a decir: pero si a la iglesia vamos a encontrarnos con el Señor, hermano. No puede decir que no queremos que el Señor esté allí. Sí, tú con la boca puedes desear que el Señor esté allí, pero con las cosas que tú haces dentro de la iglesia,
dentro del templo, tú le estás diciendo al Señor Jesús: Señor, yo quiero que te quedes. O yo: Señor, por favor, ándate de aquí, no queremos verte, nosotros queremos hacer nuestra propia decisión, nuestros propios caminos. Así que, Señor Jesús, no queremos que estés. Y cuando decimos eso, ¿tú crees que el Señor se puede quedar allí en un lugar donde no lo quieren? Así que hay personas que dicen: mira, yo voy al templo, ¿a qué? A encontrarme con el Señor. Y yo digo: qué pena. ¿Sabes por qué? Porque hay personas que creen que van al templo a encontrarse con el Señor. Y te digo una cosa: el Señor está contigo en tu casa si tú lo invitas. El Señor está contigo en el trabajo si tú lo invitas. El Señor Jesús está contigo en el colectivo, ¿no verdad? En el bus urbano, está caminando contigo para coger colectivo, ¿no verdad? Si tú lo invitas. Entonces viene una persona y me dice: es que, hermano, yo me voy a encontrar con el Señor Jesús en la iglesia, en el templo. ¿Y saben qué? Por eso yo les digo, eso no puede ser. Porque solamente al templo, ¿no verdad? Algunas personas solamente van los sábados. Y entonces con Dios solamente te encuentras una vez a la semana. Y el resto del tiempo. Entonces tenemos que entender: a Dios lo podemos tener en casa. Ahora que estamos, imagínate, con esto de que no podemos ir y congregarnos en un templo, entonces yo veo la desesperación de muchas personas por estar congregadas en un templo. Pero si tú vas al templo es para encontrarte con el Señor, según lo que dicen las personas, entonces tú deberías estar tranquilo, porque si tú invitas al Señor en tu casa, el Señor está allí. El Señor está en tu casa. ¿Entendemos hasta allí ese punto? Vamos a seguir. Versículo número 3. Nota que allí el Señor, que se fue por el lado de oriente, dice allí que Ezequiel vio la gloria del Dios de Israel que venía del oriente. Y su sonido era como el sonido de muchas aguas, de mucha gente, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Estamos hablando ya del templo, ¿cuál? El templo en la nueva tierra. El templo en la nueva tierra. ¿Recuerdan al principio del capítulo 40? Hay personas que dicen que este templo está en el milenio. Hay personas que dicen que este templo, el que está hablando Ezequiel, está en la tierra nueva, con nueva tierra y nuevo cielo. Mira, la verdad es que la Biblia no te dice dónde, pero sea en el milenio, o sea aquí mismo, en la nueva tierra y el nuevo cielo que Dios va a recrear. Lo importante es que vamos a estar ¿con quién? Con el Señor Jesús. Ahora, por eso yo te digo, tú tienes que amar al Señor Jesús, amarlo, para tú poder tener un relacionamiento con Dios de miles de años. Porque si tú no amas a tu esposo, tú no quieres estar ni siquiera una semana con él, porque no lo amas. Tú te imaginas estando en el cielo con alguien a quien tú no amas por la eternidad. Es terrible. Tú tienes que amar desde ahora, desde aquí en la tierra, amarlo al Señor Jesús, desear estar con Él, desear caminar con Él, relacionarte con Él, para que tú arriba tú seas como, estés feliz, porque es lo que tú querías. ¿Entendemos? Versículo número 3, Ezequiel 43:3. El aspecto de lo que vi, dice Ezequiel, era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Cuando Ezequiel vino para destruir, entre comillas, la ciudad. O sea, él está refiriéndose a una visión, ¿no verdad?, en que la ciudad iba a ser destruida. ¿Ustedes recuerdan la visión de Ezequiel 9? Cuando el Espíritu lo llevó allá, dice, al templo, y de repente en el templo vio que al lado de la puerta del norte venían bajando 6 verdugos, y en sus manos tenían ¿qué cosa? El instrumento para destruir. Y ya lo explicamos cuando estudiamos Ezequiel 9. Y ellos vienen y va el tintero de escribano, va sellando, va poniéndole el sello a las personas, ¿no verdad?, que representan al Señor. Y a las otras personas, ¿qué les sucede?
Dice la Biblia, matad a todo el que no tenga la señal. Matad, dice, ¿desde dónde? Desde el santuario, desde la iglesia. Es decir, aquellas personas que creen que por estar yendo al templo o estar yendo a la iglesia, están bien con el Señor. Imagínense lo que les pasaba allí, ¿no? ¿Verdad? Ezequiel 9 dice que estos verdugos fueron a los ancianos que estaban frente a ¿dónde? Frente al templo. Y comenzaron ¿a qué? A matar. ¿Qué situación? Y a veces creemos nosotros que si yo no estoy en el templo, yo no estoy feliz. Tú debes tener un relacionamiento con Dios en donde tú estés. Escuchar al Señor Jesús en donde tú estés. Porque tú también puedes estar en la iglesia y tu mente está en otro lado y a enseñarte allí en la iglesia todo acerca de Jesús. Pero tú no le prestas atención porque realmente tú fuiste a hacer otras cosas en el templo antes que escuchar y aprender del Señor Jesús. ¿Entiendes ese punto? Vamos a seguir, dice allí, el aspecto de lo que vi era como una visión, dice Ezequiel, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Esto es Ezequiel 9. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. ¿Se acuerdan ustedes qué visión vio Ezequiel en el río Quebar? Ahí eso está en Ezequiel 1. Ustedes van a ver Ezequiel 1, el primer capítulo que vimos, donde Ezequiel ve la gloria de Dios. Ve Ezequiel el trono con ruedas, el trono móvil que Dios tiene. Así que eso lo vimos en Ezequiel 1, el primer capítulo, ahí está. Y él dice, esta visión de ver el templo, ¿no? ¿Verdad? Que me lleva hacia el lado oriente, es como me acuerdo esa vez que estaba viendo, ¿no? ¿Verdad? El trono de Dios junto al río Quebar. Era tan claro y tan nítido, dice Ezequiel. Versículo 4. La gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Entonces el Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior, y vi que la gloria de Jehová llenó, ¿qué cosa? Llenó la casa. Es interesante que la Biblia nos enseña que Dios quiere habitar su casa. Dios quiere habitar su casa, ¿sí? Y cuando en el Antiguo Testamento, Dios habitó dos casas. ¿Estamos? ¿Me escucharon bien? Repito. En el Antiguo Testamento, Dios, la presencia, la gloria de Dios bajó en dos ocasiones. Primero bajó con Moisés. Y la segunda vez bajó con Salomón, cuando hizo el templo conocido, ¿no? ¿Verdad? El templo de Salomón. Es increíble que con Zorobabel no se hablaba de que la gloria de Dios bajó en el templo después, ¿no? ¿Verdad? Del post-exilio que tuvieron en Babilonia. Pero la Biblia te menciona que en dos ocasiones la gloria de Dios bajó al templo. Mira esto. Vamos a leer Éxodo capítulo 40, versículo 34 en adelante. Éxodo capítulo 40. Éxodo capítulo 40, verso 34 en adelante. ¿Lo tenemos allí? Éxodo capítulo 40, versículo del 34 al 38. Son 38 versículos, ¿no, verdad? Dice lo siguiente. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Versículo siguiente. En todas sus jornadas, cuando la nube se alzaba de encima del tabernáculo, los hijos de Israel se ponían en marcha.
Pero si la nube no se alzaba, no se movía hasta el día en que ella se alzaba. ¿Quién daba la orden de salida? Era Dios. Cuando la gloria se levantaba, los hijos del pueblo de Dios sabían que tenían que marchar, ¿no? ¿Verdad? Tenían que ir hacia adelante. Versículo 38. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a la vista de toda la casa de Israel. Así ocurría en todas sus jornadas. Entendemos allí, ahí vemos la primera vez, ¿no? ¿Verdad? Que la gloria de Dios llenaba el tabernáculo, la casa de Dios. Vamos a buscar ahora Segunda de Crónicas, capítulo 5. Segunda de Crónicas, capítulo 5. 5, versículo del 11 al 14. Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo del 11 al 14. ¿Lo tenemos? Dice lo siguiente: cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaban presentes habían sido santificados sin tener en cuenta su distribución por turnos. Habían sido santificados, ¿no? ¿Verdad? Versículo 12. Los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Germán y los de Jedutún, junto con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos, salterios y arpas al oriente del altar. Ya entendemos allí el oriente, ¿no? Ya sabemos en dónde estaban, en qué lado. Dice allí: con ellos había 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Versículo 13. Hacían sonar pues las trompetas y cantaban al unísono, alabando y dando gracias a Jehová. Y sucedió que mientras ellos alzaban la voz al son de las trompetas, de los címbalos y de los otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, una nube llenó la casa de Jehová. Versículo 14. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. ¿Entiendes hasta allí? La nube llena, la presencia de Dios llena la casa del Señor. Mira, si tú eres obediente hasta el final del tiempo, si tú tienes un relacionamiento con Dios muy estrecho, con el Señor Jesús, tú y yo vamos a poder ver, ¿no? ¿Verdad?, con nuestros propios ojos cuando la gloria de Dios se pose en su casa. Oiga, qué cosa más linda sería ver al Señor llenar su casa, ¿no? ¿Verdad? Así nosotros no podemos estar adentro, ¿no? Allí no podían estar en la casa mientras la gloria de Dios llenaba el tabernáculo. Vamos a ver, cuando eso sucedió, de acuerdo a Ezequiel 43, ¿no? ¿Verdad? Cuando eso sucedió, dice: la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Entonces el Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior y vi que la gloria de Jehová llenó la casa. Versículo 6, Ezequiel 43, 6. Entonces oí a alguien que me hablaba. ¿Desde dónde? Dice Ezequiel. ¿Desde dónde? Desde la casa. ¿Qué estaba en la casa? ¿La gloria de quién? La gloria de Dios había llenado la casa, y de repente una voz sale ¿de dónde? De la casa. Oiga, ¿quién era ese personaje? ¿Quién era? Miren lo que sigue diciendo. Entonces oí a alguien que me hablaba desde la casa, y un hombre estaba junto a mí. La voz me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré para siempre entre los hijos de Israel. Oiga, ¿quién era ese personaje? ¿Quién era? Si está saliendo la voz desde la casa y de repente ve a una persona, ¿no? ¿Verdad?, que estaba al lado mío, ¿quién es esa persona? ¿Quién era? Era el mismo
Hijo de Dios, era el mismo Dios. Recuerda que Jesús, ¿no verdad? En ese tiempo Él no se llamaba Jesús. Él no se llamaba Jesús. A Él en el Antiguo Testamento se refieren a Cristo, al mismo Jesús que tú y yo conocemos por medio de la Biblia, ¿no verdad? Se lo llamaba el ángel de Jehová. Tú vas a ver que el ángel de Jehová aparece en cada hoja del Antiguo Testamento, porque el Señor Jesús ha estado visitando la tierra desde los tiempos antiguos, desde el Edén hasta nuestros días. Si tú vas y buscas allí, el ángel de Jehová habló con Abraham, el ángel de Jehová habló con Gedeón, el ángel de Jehová habló con Manoa, el ángel de Jehová habló con Josué, el ángel de Jehová peleó con Jacob. ¿Recuerdan ustedes cuando le cambió el nombre a qué? A Israel. El ángel de Jehová, que es el mismo Cristo, ha estado desde los tiempos iniciales de la tierra, desde la creación. Imagínate tú eso. Así que el Señor Jesús nunca nos ha abandonado, solamente que Él no se llamaba Jesús. ¿Cuándo se comenzó a llamar Jesús? Cuando Él vino a nacer aquí en esta tierra, ¿como qué? Como un niño. Entonces vino Gabriel, el ángel Gabriel, y le dice a María, ¿no verdad? Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo ¿de qué? De sus pecados. Jesús, el Salvador. ¿Entendemos hasta allí? Así que desde allí comenzó a llamarse Jesús. Ahora, la Biblia también menciona que arriba en el tercer cielo Jesús también existía, pero no se llamaba Jesús. ¿Cómo se llamaba allí? Allí tenía un nombre y tenía un título. Se llamaba, le decían, o es el arcángel, ¿cómo? El arcángel Miguel, porque la palabra Miguel significa quien es como Dios. Y la palabra arcángel es el ángel superior. La palabra arch es superior. Arcángel, arcángel. Ya lo habíamos explicado esto, ¿no verdad? Así que para el tercer cielo, ¿no verdad? En los tiempos antiguos, el arcángel Miguel. Ahí era, ¿quién era el arcángel Miguel? El mismo Jesús, el mismo Cristo. Después vino acá a la tierra como el ángel de Jehová. Y después vino a morir en la cruz, ¿como quién? Como Jesús, nuestro Salvador personal. ¿Entendemos hasta allí? Así que el Señor Jesús ha estado desde todos los tiempos visitándonos. Ese personaje que apareció allí con Ezequiel es el mismo Jesús, el ángel de Jehová, el arcángel Miguel, el que estaba hablando ¿con quién? Con Ezequiel. Y miren lo que le dice. Por eso es que él dice en términos de primera persona. Él dice allí, ¿no verdad? En el versículo 7, la voz me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré para siempre entre los hijos de Israel. Nunca más profanará mi santo nombre la casa de Israel, ni ellos ni sus líderes, ni sus reyes, con sus fornicaciones, ni con los cadáveres de sus reyes en sus lugares altos. Ellos tenían una costumbre idolátrica allí, ¿no verdad? Una costumbre con digamos con los muertos, con los reyes. Ellos tenían allí algunas costumbres. Dios dice, nunca más ellos van a profanar, dice allí, mi casa, nunca más. ¿Qué es profanar? Profanar es no darle el lugar sagrado o santo a una cosa que es sagrada o es santa. Oiga, y recuerdan ustedes que la presencia de Dios vuelve santo un lugar, ¿sí o no? ¿Recuerdan ustedes cuando Moisés estuvo en el desierto y de repente vio una zarza que ardía, pero ¿qué pasaba? Pero no se consumía. Y de repente salía una voz que le decía a Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás pisando es ¿qué cosa? Es santo.
Josué también, cuando estaba allí, estaba espiando Jericó, y de repente un personaje allí parado, con la espada desenvainada, un soldado, parecía un soldado, y Josué se asustó cuando lo vio, porque dijo aquí, si este soldado es de los enemigos, yo estoy aquí muerto, porque estaba con la espada desenvainada. Eso está en Josué 7. Y tú vas a encontrar allí, ¿no verdad? Que ese personaje, Josué, hubo una conversación. Josué le dice a este personaje, ¿de dónde eres tú? ¿Eres de los nuestros o eres de los de aquellos? Oiga, ¿cómo le habrá preguntado Josué? Porque debe haber estado asustado, porque lo cogió de sorpresa. ¿Y qué le dijo el personaje que estaba parado? El personaje allí le dijo con la espada desenvainada, yo vengo en nombre del ejército celestial, del ejército del Señor. Cuando el ángel de Jehová, le dijo esto, Josué pudo respirar. Yo me imagino allí, habiendo contenido el aliento, y después que le dijo que venía parte del Señor, pudo respirar tranquilo Josué, ¿no verdad? Y el ángel de Jehová que le dijo, ese soldado que estaba allí parado al lado de Josué, le dijo, ¿sabes qué? Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás es santo. El único que puede santificar un lugar, ¿quién es? Es Jesús, es Dios. ¿Entendemos? Ahora, yo te hago la pregunta. Si tú crees que en el templo está Dios, ¿por qué escuchas la bulla que escuchas? Si tú crees que Dios está en tu casa, ¿qué es lo que estás haciendo en tu casa que pueda profanar el nombre de Dios? ¿Entendemos hasta allí? Mira, ahora que estamos en las casas, ¿no verdad? Haciendo los cultos, algunas personas, otros todavía siguen queriendo ir a la iglesia, ¿no verdad? A los templos, pero los que estamos en la casa, los que hacemos el culto en la casa, invitamos al Señor. El Señor va a la casa y el Señor dice, la Biblia dice que cuando está el Señor allí, un lugar, ¿qué cosa? Se santifica. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Seguimos el lado para seguir santificando ese lugar o será que lo profanamos? Cuando nosotros profanamos el lugar, ¿sabes lo que hace Dios? Se retira, se va de ese lugar. Por eso es que quieres que Dios esté allí contigo. Mira, haz las cosas que Dios te está pidiendo. No profanes un lugar. No profanes el sitio donde tú invitas al Señor a quedarse en tu hogar, en tu casa. ¿Entendemos? Seguimos. Estoy en el versículo 7, ¿no verdad? Nunca más profanará mi santo nombre la casa de Israel, ni ellos ni sus reyes, con sus idolatrías. La palabra fornicación acá, ¿no verdad? Son idolatrías, y con los cadáveres de sus reyes en sus lugares altos. Versículo 8. Porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre yo y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron. Por tanto, dice el Señor, los consumí en mi furor. ¿No verdad? Acercándose ellos. Recuerda que, repito, Dios siempre quiso vivir contigo, con nosotros, siempre ha querido vivir con el pueblo en el tiempo del antiguo Israel, siempre ha querido vivir con ellos. Mira esto. Vamos a buscar Segunda de Reyes, capítulo 21, del 5 al 7. Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo del 5 al 7. Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo del 5 al 7. Mira, Dios queriendo vivir con nosotros. ¿Y sabes lo que hacemos nosotros? Mira lo que dice allí. Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo del 5 al 7. Dice lo siguiente. En el reinado de Manasés, nota que Manasés era un cristiano, era hijo de un cristiano, de un líder de la iglesia, ¿no verdad? Era el hijo de Ezequías, el rey Ezequías, el que estuvo con Isaías, ¿no verdad? Y vino este Manasés, vino y lo mató a Isaías, al profeta de Dios, lo aserró, lo mandó a cerrar, a cortar en dos, ¿no verdad?
Dice, Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo del 5 al 7, dice, y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Además hizo pasar a su hijo por el fuego y se dio a observar los tiempos. Fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así la maldad de sus hechos ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. También puso una imagen de acera hecha por él mismo en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí entre todas las tribus de Israel. Oiga, ¿profanó el templo de Dios, sí o no? ¿Cuándo profanas tú el templo? ¿Cuándo profanas? Cuando no le prestas atención, ¿no, verdad?, a que las cosas que están allí son sagradas, le pertenecen al Señor. No tomas las cosas dentro del templo, y dentro del templo hay peleas, ¿no, verdad? Hay discusiones, hay pecado, idolatría, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo pretendes que Dios esté allí? Es una situación interesante, ¿no, verdad? Vamos a ver otro versículo, Segunda de Reyes mismo, capítulo 16. Vamos al capítulo 16. Segunda de Reyes, capítulo 16, verso 14 al 18. Aquí te está hablando de un rey, el rey Acaz. El rey Acaz. Nota primero, antes de leer el 14, veamos el versículo 2. Segunda de Reyes 16:2, para poder entender un poco, ¿no, verdad? 16:2 dice: cuando comenzó a reinar Acaz tenía 20 años y reinó en Jerusalén 16 años, pero no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios como su padre David. Así que no hizo las cosas que Dios le había pedido. Ahora sí vamos al versículo 14 al 18, dice allí: trasladó el altar de bronce que estaba delante de Jehová en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado norte del altar. Es decir, él comenzó a mover las cosas como a él le parecía. Dios había ubicado en un sitio y él comenzó a ponerlo donde a él le parecía que estaba más bonito, ¿no, verdad? Versículo 15. Después mandó el rey Acaz al sacerdote Urías: en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, el holocausto del rey y su ofrenda, asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra, su ofrenda y sus libaciones. Esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en dónde, en él. Oiga, ustedes recuerdan cuando hablamos del sacrificio del holocausto. ¿Qué es el sacrificio del holocausto? Es cuando tú degüellas un corderito, ¿no, verdad? Le sacas la piel y todo el resto tú lo quemas, lo calcinas, y ese olor, dice la Biblia, es un olor agradable al Señor. ¿Entendemos hasta allí? Ahora, ¿qué es lo que él estaba haciendo, el rey Acaz? Estaba poniendo él mismo las reglas del juego. ¿De quién era la casa? La casa era de Dios. ¿Quién ponía las reglas? Dios. Pero él comenzó a mover el mobiliario por acá, a cambiar esta parte. Ahora el sacerdote Urías: tú tienes que hacer lo que yo te digo, porque yo soy el líder, yo soy el pastor, yo soy el anciano, yo soy el rey. Recuerda que los reyes en ese tiempo eran los líderes del pueblo. Hoy por hoy vendrían a ser los líderes de la iglesia. Y entonces cuando alguien viene a cambiar las cosas, ¿no, verdad? Porque me parece mejor así, me parece mejor asado, ¿no, verdad? Y entonces comienzas a cambiar las reglas que Dios puso. Entonces allí hay un problema, porque estás profanando el sitio de adoración. ¿A quién? A Dios. No te estás metiendo con el pueblo, te estás metiendo con el mismo ¿qué? El mismo Dios. Volvemos nuevamente a Ezequiel 43. Estamos en el versículo, por eso es que el Señor dice ahí en el versículo 8:
Porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediante solo una pared entre yo y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron. Por tanto, dice el Señor, los consumí en mi ira, en mi furor, ¿no verdad? Versículo 9. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cadáveres de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Ustedes recuerdan que los cadáveres de los reyes que iban muriendo se los ponía cerca al templo de Salomón en ese tiempo. Si ustedes van y buscan dónde está, por ejemplo, el cuerpo del rey David, ustedes van a encontrar que se encontraba muy cerca del templo de Dios. Y recuerdan ustedes que los cadáveres, ¿no verdad?, los muertos, contaminan un lugar sagrado. Por eso es que en Ezequiel 9:6 dice allí, ¿no verdad?, ir a contaminar mis atrios. ¿Cómo lo contaminaban? Con los muertos. Por eso es que Dios dice, ya no van a contaminar más, dice, mi templo, mi casa, con los muertos, no lo van a hacer más, con los cadáveres de sus reyes, porque habitaré en medio de ellos para siempre. Estoy leyendo el versículo 9 de Ezequiel 43. Versículo 10. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa. Los detalles que estamos viendo, ¿no verdad? Que se avergüencen de sus pecados y que midan el diseño de ella. ¿Qué es lo que quería presentar Dios? ¿Qué dice allí? Que se avergüencen de sus pecados. Quiere decir que cuando nosotros estemos, ya sea en el milenio, o sea en la tierra nueva, con cielo nuevo y tierra nueva, nos vamos a acordar de los pecados que hicimos. La Biblia dice que nos vamos a avergonzar de los pecados que hayamos hecho. ¿Entienden hasta allí? Dios dice allí, ¿no verdad? Van a estar, dice, preséntales el diseño de la casa. Recuerda que se le estaba mostrando el diseño a unos levitas, a unos sacerdotes, que para ellos, ¿no verdad?, era muy significativo. ¿Por qué? Porque ellos trabajaban en el templo. Ellos toda su vida fueron instruidos para trabajar en el templo. Pero el templo que ellos estaban esperando fue destruido ¿por quién? Por Nabucodonosor. Así que ellos se quedaron allí todos tristes, pensando que hasta allí llegó el trabajo de ellos y que ellos ya no van a servir más a Dios. Y Dios le manda una visión para que ellos se den cuenta de que Dios puede restaurar las cosas para nuestro tiempo. ¿Qué significaría esto? Es importante entenderlo. Dice allí que vamos a avergonzarnos de nuestros pecados, de todos los pecados que hayamos hecho anteriormente. Dice allí, vamos a estar avergonzados. La pregunta es, pero si se supone que al cielo ya vamos a entrar libres de todo pecado. Es interesante el punto, porque si tú vas al templo te vas a dar cuenta que van a haber sacrificios, ¿sí o no? Van a haber sacrificios. ¿Y cuáles sacrificios? La expiación, el sacrificio por el pecado y el holocausto. Recuerda que todos estos sacrificios apuntan ¿hacia dónde? No hacia adelante, sino hacia el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, para que tú te acuerdes de todos los pecados que hiciste y que el Señor Jesús redimió esos pecados. Pero de que te vas a avergonzar porque te acuerdas, no es porque estés pagando una pena, sino porque vas a estar viendo lo que tú provocaste en ese tiempo, ¿no verdad? Y ahora vas a tener que recordar y pedir nuevamente estar allí haciendo remisión, ¿no verdad? Por todo esto. Es interesante el punto. Vamos a seguir leyendo para poder entender mejor. Estamos en el versículo número 10, ¿no verdad? Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, que se avergüencen de sus pecados y que midan el diseño de ella. Versículo 11. Y si se avergüenzan de todo lo que han hecho, nota que no está diciendo y si piden perdón, ¿sí? No están diciendo que pidan perdón, simplemente está diciendo que se avergüenzan de lo que hicieron. Sigue diciendo, hazles entender el diseño de la casa,
su disposición, sus salidas y sus entradas, todas sus formas, todas sus descripciones, todas sus configuraciones y todas sus leyes. Y todas sus leyes, dice allí, ¿no, verdad? ¿Sí? Descríbelo delante de sus ojos para que guarden todos sus detalles y todas sus reglas y las pongan por obra. Oiga, Dios estaba diciendo, ¿no, verdad, a Ezequiel? Tienen que saber las leyes. La palabra leyes en hebreo, ¿no, verdad? La palabra ley implica la palabra Torah. ¿Ustedes han escuchado la palabra Torah? La palabra Torah significa ley. Algunos traductores lo ponen como la Torah, ¿sí? Para explicar las leyes. El problema es que cuando tú dices la Torah tiene cerca de 613 principios o 613 leyes, ¿sí? Hay una diferencia entre esa palabra y la descripción ley de Dios, mandamientos. La traducción que hacen algunas personas, y es la que también me gustó esa traducción, ¿no, verdad? Que en vez de poner leyes, ellos ponen la instrucción. La instrucción. ¿Han escuchado esa palabra en la Biblia? Hay versiones, ¿no, verdad?, más actuales que te salen, ya no te ponen ley, sino te ponen la palabra instrucción, porque la palabra ley también es una instrucción, para no referirse a lo que es la Torah, que tiene tantos artículos, ¿no, verdad? Y es muy posible que uno pueda confundirse. Uno cree que al hablar de la Torah, tú lees en el original y ves Torah en el hebreo, y entonces tú enseguida dices, no, eso es todas las leyes y reglas que se pusieron en el Antiguo Testamento. Recuerda que vamos a tener algunas cosas, ¿no, verdad?, que hacer en el Nuevo Templo, algunas cosas del Antiguo Testamento, pero no todo. Entendemos allí, por ejemplo, la Biblia te habla de que vamos a celebrar la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Eso está en Isaías, eso está en Zacarías 14:16, ¿no, verdad? Ahí lo habíamos leído, que vamos a estar ahí en la fiesta de los tabernáculos. Te menciona una fiesta de los tabernáculos. Más adelante te menciona la fiesta de la Pascua, y vamos a celebrar la Pascua y la fiesta de los tabernáculos. Pero hay algunas fiestas, ¿no, verdad?, que no se van a celebrar arriba, y eso no lo menciona. Quizás esté, digamos, cuando vayamos arriba nos vamos a enterar que a la final sí, pero por ahora no se los menciona. Por ejemplo, el Pentecostés. Esa fiesta, por ejemplo, festiva judía, no está puesto aquí, y eso también está dentro de la Torah en ese tiempo. ¿Entendemos algunos puntos? Van a haber tres tipos de sacrificios. Los sacrificios que habíamos hablado: la expiación, el sacrificio por el pecado y el holocausto. Pero hay muchos otros sacrificios más que ustedes van a ver en el Antiguo Testamento, en Levítico. Pero Dios justamente menciona estos tres aquí en el libro de Ezequiel. Repito, no sé si habrá más sacrificios en ese tiempo, pero lo que sí es claro, que Dios nos dejó, ¿no, verdad?, estos tres como para poder, ¿qué cosa?, ir viendo cómo va a ser después en el templo al vivir con el Señor Jesús. Vamos avanzando. Dice allí, estoy en el versículo 12, vamos a ver versículo 12. Versículo 12. Esta es la instrucción. Ya les comenté por qué la ley, ¿no, verdad? Dice allí, esta es la instrucción de la casa sobre la cumbre del monte. ¿Por qué sobre la cumbre del monte? Porque te está especificando, te está dando la dirección de la casa. ¿Dónde estaba la casa de Dios? ¿Recuerdas tú dónde estaba la casa de Dios? ¿Sí recuerdan? ¿No se recuerdan? Vamos a buscar Ezequiel 42. Ezequiel 42. ¿En qué lugar estaba puesta la casa de Dios? Mira allí, Ezequiel 42 dice, ¿lo tenemos? Dice allí, en visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia el lado sur. ¿En dónde estaba ubicado la casa de Dios? En un monte
muy alto, ¿no verdad? Algunas personas dicen que es el monte Moria, pero no es el monte Moria, ¿no verdad? Ya lo explicamos, el monte de Sión, que es la ciudad de Dios. Así que allí dice, esta es la ley de la casa sobre la cumbre del monte, o sea, la casa de Dios. El recinto entero, en todo su contorno, será ¿qué cosa? Santísimo. Esta es la instrucción de la casa. Hay una ley, hay una instrucción para ti y para mí cuando estemos arriba. Es que todo el contorno de la casa, y te la indica que está encima del monte, ¿no verdad? En la cumbre del monte. Y te dice allí que todo es santísimo. Todo es santísimo allí, ¿no verdad? Así que no podemos profanarlo. Tenemos que tomarlo tal como es, santísimo, que es apartado para el Señor todo, ¿no verdad? Versículo 13. Vamos a ver, el versículo 13, tenemos el versículo 13 te habla de unas medidas del altar, ¿no verdad? Te habla de unas medidas del altar. Este altar es el altar del holocausto o el altar del sacrificio. Nuevamente, este altar que está mencionado desde el versículo 13 hasta el versículo 17, te habla allí de un altar que es el altar del holocausto. ¿Qué se hace en el altar del holocausto? ¿Qué es lo que se hacía en el altar del holocausto? Era donde se sacrificaban, ¿qué cosa? Los corderitos, el macho cabrío, ¿no verdad? Y se sacrificaban todos los animales que entraban dentro de los sacrificios. Ese es el altar del holocausto. Dios da las medidas desde el capítulo 3, desde el versículo 13 hasta el versículo 17, ¿no verdad? Vamos a ver, para poderlo entender mejor, vamos a ver el video. Miren, allí está el altar. Hay personas que dicen que no, eso es imposible hacer porque dan unas medidas muy altas, pero es interesante porque sí se puede hacer de acuerdo a algunos arquitectos. Miren esto. Vamos a ver, ¿se puede ver? Ustedes vayan leyendo, ¿no verdad? Allí esa parte, o vayan mirando, porque la persona que está hablando allí también lo va relatando todo lo que dice allí, ¿no verdad? Desde el versículo 13 en adelante. ¿Respóndelo? Desde el 16, minuto 16. Por codos, el codo de a codo y palmo menor, la base de un codo y de un codo el ancho, y su remate por su borde alrededor de un palmo. Este será el zócalo del altar. Y desde la base, sobre el suelo, hasta el lugar de abajo, 2 codos, y la anchura de un codo. Y desde la cornisa menor hasta la cornisa mayor, 4 codos, y el ancho de un codo. El altar era de 4 codos, y encima del altar había 4 cuernos. Y el altar tenía 12 codos de largo y 12 de ancho, cuadrado a sus 4 lados. El descanso era de 14 codos de longitud y 14 de anchura en sus 4 lados, y de medio codo el borde alrededor, y la base de un codo por todos lados, y sus gradas estaban al oriente. Y me dijo... Sí, estamos viendo la figura aquí. Este es el altar del holocausto de acuerdo a las dimensiones que está puesto allí desde el versículo 13 al versículo 17, ¿no verdad? Al final te dice en el versículo 17, el zócalo era de 14 codos de longitud y 14 de anchura en sus 4 lados. Recuerden ustedes que tiene 4 cuernos, ¿no verdad? 4 cuernos a los lados, ¿sí? Ahí también está indicándolo. Y dice, la base era de un codo por lado y sus gradas miraban hacia el oriente. O sea, las gradas, ¿no verdad? Para poder subir hasta acá. Por eso es que hay personas que no vieron esa parte de sus gradas, sino que hicieron el holocausto, pero no pusieron las gradas. Tú no puedes subir, ¿no verdad? Es imposible para un sacerdote común y corriente estar aquí, alcanzar si no tienes las escaleras, la grada. Así que todo está allí indicado de acuerdo a lo que está en Ezequiel 43 del versículo 13 al 17. Debemos entender esto. Son las medidas que Dios está poniendo, no le está poniendo el hombre, no le estamos inventando nosotros. Ustedes mismos lo están leyendo aquí en la misma Biblia, están las medidas
para que ustedes vean que todo esto es real, lo que vamos a vivir cuando estemos juntos arriba en el cielo, o ya sea en la tierra nueva y en el cielo nuevo, ¿no verdad? Bien, vamos a cerrarla allí. Bien, vamos al versículo 18. Luego me dijo: hijo de hombre, así ha dicho el Señor, estas son las ordenanzas del altar el día en que se ha hecho para ofrecer holocausto sobre él y para derramar sangre sobre él. Así que el altar del holocausto es para hacer los sacrificios y para derramar sangre sobre él. Y es interesante porque ya como lo hemos hablado y lo hemos mencionado anteriormente, vamos a ver en el cielo nuevo, ya sea en el templo nuevo, en el milenio o acá abajo en la tierra, ¿no verdad? En la recreación van a haber sacrificios. No sabemos cuánto tiempo, no sabemos si es por toda la eternidad, no lo sabemos. Esa parte no lo sabemos. Solamente estamos hablando de lo que Ezequiel nos está indicando que va a haber arriba. Y allí nos está diciendo en el versículo 18: hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, estas son las ordenanzas, ahí están las leyes, las instrucciones del altar, el día en que se ha hecho para ofrecer holocausto sobre él y para derramar sangre sobre él, ¿no verdad? Vamos a ver el versículo siguiente. A los sacerdotes levitas, dice allí, a los sacerdotes levitas que son del linaje de Sadoc y que se acerquen a mí, dice Jehová el Señor, para ministrar ante mí, darás un becerro de la vacada para expiación. A ver, recuerdan ustedes los sacerdotes, ¿no verdad? Dos tipos de sacerdotes. Los hijos de Sadoc, que son los que van a estar frente a Dios, van a ministrar en el templo, ¿no verdad? Esos son los hijos de Sadoc. Y también están los sacerdotes que van a estar ministrando es para el pueblo. Van a hacer los sacrificios para el pueblo. Eso es lo que ya habíamos estudiado, ¿no verdad? Por lo pronto, los hijos de Sadoc tienen que purificarse. Repito, los hijos de Sadoc, para usar este altar del holocausto que vimos, ¿no verdad? Tiene que haber una expiación, una limpieza. ¿Cómo se limpian las cosas sagradas? Con sangre. Mira, sabemos nosotros que la sangre de Jesús, ¿no verdad?, que es el Cordero Mayor, ya fue derramada en la cruz. Y eso es algo interesante. Pero cuando estemos arriba, nosotros podemos ir a preguntar realmente, o nos vamos a enterar realmente cuáles son esos mejores sacrificios que está mencionando Pablo allí en Hebreos y que ya lo vimos. Por lo pronto, la forma de purificación o de expiación está en el versículo 19. Miren lo que dice allí. A los sacerdotes levitas que son del linaje de Sadoc y que se acerquen a mí, dice Jehová el Señor, para ministrar ante mí, darás un becerro de la vacada para expiación. Un becerro. Tomarás de su sangre y la pondrás en los 4 cuernos del altar, en las 4 esquinas del zócalo y en el borde alrededor. O sea, ¿qué tenían que hacer? Sacrificar el corderito, el becerro, ¿no verdad? Y tomar de su sangre y ponerlo en los 4 cuernos del altar, ¿no verdad? En las 4 esquinas. Así, dice el Señor, lo purificarás y harás expiación, limpieza por este santuario. Versículo 21, por este altar, ¿no verdad? Versículo 21. Tomarás luego el becerro de la expiación, ese becerro que sirvió para la limpieza, ¿no verdad? Para poner la sangre en los 4 cuernos del altar, y dice allí, y lo quemarás conforme a la ley de la casa, fuera del santuario. Fuera del santuario, es decir, el mismo becerrito que había sido sacrificado para poner la sangre, ¿no verdad?, en los cuernos del zócalo del altar, tenía que ser quemado, ¿no verdad? Tenía que ser quemado. ¿Cómo se llama esa ofrenda? Esa ofrenda se llama el holocausto. Cuando tú quemas toda el becerrito, ¿no verdad?, quemas todo, eso se llama holocausto, porque la palabra holocausto es ofrenda quemada. Esa es la palabra holocausto, ofrenda quemada. Estamos hasta allí. Luego sigue diciendo, versículo 21,
fuera del santuario, ¿no, verdad? Versículo 22. El segundo día, nota que ya pasó el primer día, vamos al segundo día, ofrecerás un macho cabrío sin defecto para expiación y purificarán el altar como lo purificaron con el becerro. O sea, tienen que hacer lo mismo ¿con qué? Con un macho cabrío. Tienen que hacer lo mismo que hicieron el primer día con el becerro. La sangre, ponerlo en los 4 cuernos del altar, ¿no, verdad? Y luego hacerlo un holocausto, una ofrenda quemada, fuera del santuario. Estamos hasta allí. Versículo 23. Cuando acabes de expiar, de limpiar, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto y un carnero sin tacha de la manada. ¿Qué más? Ya sabemos, el becerro en el primer día, ¿no, verdad? En el segundo día viene un macho cabrío que se viene a hacer lo mismo que se hizo con el becerro el primer día. Luego, dice, una vez que se acabe de hacer la limpieza, porque esto es una expiación, luego de eso se va a ofrecer un becerro y un carnero. Los ofrecerás delante de Jehová. Los sacerdotes echarán sal sobre ellos y los ofrecerán en holocausto, en ofrenda quemada a Jehová. ¿Estamos hasta allí? Estamos hablando del segundo día, primero y segundo día. Versículo 25. Durante 7 días sacrificarán un macho cabrío cada día en expiación. Recuerda, el primer día el becerro y el segundo hasta el 7º día se tenía que hacer ¿cómo? Con un macho cabrío cada día en expiación. Asimismo sacrificarán el becerro de la vacada y un carnero sin tacha del rebaño. Lo mismo tenía que hacerse ¿por cuánto tiempo? Por 7 días. 7 días. Versículo 26, ya terminamos. Versículo 26. Durante 7 días harán expiación por el altar y lo purificarán y así lo consagrarán. ¿Qué estaba haciendo o qué estaban haciendo los sacerdotes al momento de hacer este tipo de sacrificios? ¿Qué estaban haciendo? Aquí dice, ¿no, verdad? Lo estaban ¿qué? Haciendo primero limpieza del altar, la expiación por el altar. Y lo purificarán, se lo estaba purificando. Y así, de esa forma, se lo consagra ¿a quién? A Dios. Oiga, nota que son ordenanzas. ¿Qué es una ordenanza? Son las reglas, nuevas reglas que vamos a tener nosotros cuando estemos arriba. Nota que esto no lo haces tú ni lo hago yo. Esto lo hacen ¿quiénes? Los sacerdotes, los hijos de Sadoc, los que están Dios los ha puesto a ellos para que ellos hagan y oficien este tipo de sacrificio. Para consagrar ¿qué cosa? El altar del holocausto. Ahora mira el versículo 27, ya con este es el último versículo. Mira esto, versículo 27, dice allí: acabados estos días, o sea los 7 días de la consagración de ese altar del holocausto, del 8º día en adelante, o sea el día 8 en adelante, los sacerdotes sacrificarán sobre el altar que ya está consagrado vuestros holocaustos y vuestras ofrendas de paz. Así, ahora mira esto que dice allí: así me seréis aceptos, dice Jehová el Señor. O sea, si tú no haces esto del holocausto, ¿no, verdad? Y la ofrenda de paz, Dios dice, no vas a hacerme acepto. Mira, nota que no es la primera vez que Ezequiel lo menciona. Vamos a buscar el último versículo, Ezequiel 20. Allí mismo vamos a buscar el versículo, el capítulo 20. Ezequiel capítulo 20, versículo del 40 al 44. Ezequiel capítulo 20, del 40 al 44. Ahora mira una cosa, mira el título del capítulo 20. Modo de proceder de Dios con Israel. Versículo 40. Estoy en Ezequiel 20, 40 al 44. Dice lo siguiente: pero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Jehová el Señor, allí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en la tierra, allí los aceptaré.
Y allí, nota lo que Dios está diciendo con anticipación. Y allí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones, con todas vuestras cosas consagradas. Como incienso agradable os aceptaré cuando os haya sacado de entre los pueblos y os haya congregado de entre las tierras en que estáis esparcidos. ¿Qué es eso? Eso es el Armagedón. Esa es la liberación del pueblo de Dios de parte de Dios, ¿no verdad? De Babilonia, cuando nosotros estemos esparcidos por parte del cautiverio que Babilonia, el nuevo orden mundial, impuso sobre nosotros. Entonces Dios va a entrar en acción y nos va a liberar. Y Dios dice allí, ¿no verdad? Dios dice, como incienso agradable os aceptaré cuando primero tengo que sacarlos primero a ustedes de entre los pueblos y los haya congregado de entre las tierras en que estáis esparcidos. Y seré santificado en vosotros ante los ojos de las naciones. Ya sabemos quiénes son las naciones. Versículo 42. Y sabréis que yo soy Jehová cuando os haya traído a la tierra de Israel, la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a vuestros padres. Versículo 43. Allí os acordaréis de vuestros caminos. Nota que está diciendo Dios, te vas a acordar de lo que hiciste. Y de todos vuestros hechos con que os contaminasteis. Nos vamos a acordar. Y dice, y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. ¿Alguien te va a recriminar por eso? No. ¿Sabes quién es el que te va a recriminar? Tú mismo. Porque te vas a acordar de las cosas malas que hiciste. Y tú mismo no te va a caber la imaginación para creer todo lo que tú hiciste, ¿no verdad? Todo lo que hiciste. Por eso dice allí, y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. Versículo último. Y sabréis que yo soy Jehová cuando por amor a mi nombre no haga con vosotros según vuestros caminos. Oiga, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Por amor, dice el Señor, no, por amor de mi nombre, no haga con vosotros según vuestros malos caminos, ni según vuestras perversas obras, casa de Israel, dice Jehová el Señor. Entonces, Dios ve que estamos obrando mal, estamos por malos caminos. Pero hay algo allí, ¿no verdad? Algo que hemos hecho y que al final Dios nos justifica, ¿no verdad? Y entramos aceptos al Señor. Pero de que nos vamos a acordar de las cosas malas que hicimos, nos vamos a acordar. ¿Y qué pasa? Por eso es que Dios tiene este plan, ¿no verdad? Este plan de los sacrificios para que tú te des cuenta de las cosas malas que tú has hecho y tú mismo te aborrezcas por las cosas malas que hiciste. Es un tiempo de preparación. Es un tiempo en el cual nosotros vamos a aprender, bueno, las naciones incluso van a aprender, ¿no verdad? Cosas que no has aprendido por mucho tiempo, pero Dios te ha justificado, dice allí, por amor a su nombre. Yo tenía que haberlos destruido, dice Dios, por los malos caminos que tomaron, pero no, los puse acá dentro en el pueblo de Dios, ¿no verdad? Y entonces ahora los que se van a aborrecer por lo malo que hicieron son ustedes mismos. ¿Entendemos hasta allí? Yo espero que hayamos entendido por qué es importante esto del capítulo 43, porque más adelante avanzamos con nuevas cosas que Ezequiel mismo, el mismo Dios nos va a seguir enseñando. Así que hay leyes en el nuevo templo. Si no te gustan seguir leyes, imagínate el pueblo rebelde de Dios. Va a entrar algún rebelde al cielo. Imagínate un rebelde que no le guste seguir las reglas. Entre al cielo donde hay nuevas reglas. ¿Cómo estará el cielo en poco tiempo con esa rebeldía? ¿No verdad? Bien, vamos a terminar por ahora. Vamos a cantar. Yo quisiera ser tu siervo, Señor.
nuestro amor, así eres Dios. Como el rocío tierno al amanecer, así eres Dios. Como la brisa que va suavemente en el mar, así es tu amor, así eres Dios. Yo quisiera ser tu siervo, Señor, no sea parte de mí tu voluntad, solamente escucha hoy mi clamor, no se apague más mi fidelidad. Yo quisiera ser tu siervo, Señor, toma mi alma es tuya de corazón, y si en algo te ofendí, oh Señor, perdóname. Como la nieve fiel al polvo es tu amor, así eres Dios. Como el rocío tierno al amanecer, así eres Dios. Como la brisa que va suavemente en el mar, así es tu amor, así eres Dios. Yo quisiera ser tu siervo, Señor, no sea parte de mí tu voluntad, solamente escucha hoy mi clamor, no se apague más mi fidelidad. Yo quisiera ser tu siervo, Señor, toma mi alma es tuya de corazón, y si en algo te ofendí, oh Señor, perdóname. Bien, vamos a inclinar el rostro para comunicarnos con Dios. Padre amado que estás en las alturas de los cielos, Señor, gracias te damos por haber terminado un capítulo más, Señor, de la serie de Ezequiel de tu libro, Señor. Ayúdanos a poder entender estos mensajes que para algunos, Señor, si no es para la mayoría, son nuevos. Quizás no hemos estudiado muy bien estos libros anteriormente, pero Señor, sabemos que tu venida está muy cerca, muy pronto, Señor, y tú quieres que nosotros estudiemos las cosas, Señor, que nos esperan en el futuro para vivir contigo, Señor, por la eternidad. Ayúdanos, Señor, a entender, ayúdanos a comprender, ayúdanos a desear, Señor, estar en ese tiempo contigo. Queremos, Señor, vivir por la eternidad contigo, Señor, allí al lado nuestro, en nuestra misma ciudad, vivir eternamente confiados, Señor, en ti. Te pido que tú estés con las personas, Señor, que están viendo el video y las personas que no lo han visto, Señor, que ellos puedan en algún momento poderlo ver y aprender, Señor, lo que la Biblia quiere enseñarles. Acompáñanos ahora y siempre, y que las personas puedan regresar, Señor, el día jueves a las 7:15 a seguir estudiando otro capítulo más, Señor, de tu libro, porque son favores y bendiciones que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanas, mis hermanos, nos estamos viendo el día jueves a las 7:15 de la noche. Bendiciones, cuídense, Dios